Hola, buenas noches, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, espero que no se escuchen mucho de fondo los ventiladores, pero es que aquí, ya os digo, es un calor insoportable. Y eso que me acabo de refrescar, pero aún así, bueno, espero que no, ya os digo, que no hagan demasiado ruido. Y bueno, pues es inevitable que las personas como yo, pues lógicamente con este tema de la criminología y demás, pues es inevitable hablar de ciertos casos, aunque sean archiconocidos en teoría, porque la mayoría de la gente no sabe ni la mitad, bueno, pues de un gran criminal de la historia que todo el mundo conoce al menos de oídas y más o menos saben qué fue lo que hizo, pero como os comento, siempre es importante saber quién es esa persona, quién fue realmente esa persona y sobre todo cuáles fueron sus motivaciones, que muchas veces no son las que nos hemos pensado, ¿no? O las que nos hayan querido hacer creer. Estoy hablando nada más y nada menos, no sé si lo habréis podido reconocer por esos ojos tan, digamos, tan carismáticos, tan suyos. Estamos hablando nada más y nada menos que de Charles Manson, que como todo el mundo sabe, pues cometió bueno, pues crímenes muy sádicos con su secta, la familia Manson. Y ya os digo, para poder entender mucho más allá, ¿no?, de lo poco que sabemos realmente de la historia de Charles Manson, porque claro, esto pasa como en muchos otros crímenes, que muchos son habladurías, es un personaje que claro, es de fama tan mundial, tan archiconocido, que muchas de las cosas que se han contado evidentemente no son ciertas. Entonces, bueno, pues vamos a intentar basarnos en lo que es la realidad, ¿no?, a base de leer pues muchos libros de diferentes autores diferentes y sacar conclusiones pues más o menos reales de lo que fue realmente este tipo, ¿no? Entonces, bueno, lógicamente estamos hablando de hace muchísimos años. Hay que tener en cuenta que, claro, estamos hablando ya de unos 56 años aproximadamente, ¿no?, desde que se cometieron los famosos asesinatos macabros o los crímenes más sádicos y atroces que se conocen, ¿no?, en la historia, ya os digo, del mundo criminal. Pero bueno, sin más dilaciones vamos a comenzar, ya os digo, a ver lo primero de todo, hacerse siempre, que es lo que yo creo que hay que plantearse desde un principio, es decir, ¿qué lleva a Charles Manson a cometer esos crímenes? ¿Cuáles fueron realmente sus motivaciones? ¿Cómo un tío, porque en este caso es así, que era un, digamos, atracador de poca monta, un tío que tampoco tenía estudios ni era un tío, cómo pudo llegar a convencer a un montón de personas, lógicamente personas con unas características también determinadas, porque evidentemente a personas normales, en fin, pero bueno, el caso es que pasó lo que pasó y cómo es posible, ¿no?, que todo esto sucediese. Bueno, pues vamos a ver que realmente la motivación es muy diferente a la que todos pueden creer y todo pasó por una cosa que vais a alucinar muchos, los que no lo sepáis, ¿no? Y bueno, vamos a ir entrando en el tema ya directamente, hablando un poco de lo primero, quién fue Charles Manson, porque esto es fundamental para entender lo demás. Entonces, bueno, lo primero comentar que Charles Manson nació en Cincinnati el 12 de noviembre del 34 y bueno, falleció, como sabréis, el 19 de noviembre del año 2017 y básicamente pues fue un criminal, líder de culto y, quedaros con esto, músico, ¿vale? Que, como sabéis, dirigió pues la familia Manson, o también denominada la familia simplemente, donde pues junto a una serie de seguidores que surgieron básicamente en un desierto de California al finales de los años 60. Entonces, bueno, pues básicamente Manson creía en lo que él mismo denominó Helter Skelter. Parece ser que, bueno, es un término que tomó evidentemente de la canción Helter Skelter de la banda Los Beatles, para que veáis que los Beatles han tenido influencia en un montón de gente de todo tipo, o sea, como le pasó a Chapman con John Lennon, o sea que también se vieron o influenciaron a personas peligrosas de determinada calaña, no solamente todo fue, hay gente muy, muy loca, muy obsesiva y demás. Entonces, ¿qué pasa? Que parece ser que Manson interpreta esta canción, digo, parece ser, ¿vale?
como una hipotética guerra racial entre negros y blancos, que según él pues se avecinaba de alguna manera, es decir, se aproximaba a ese apocalipsis que él pareció entender en esa canción, supuestamente, ¿vale? Este título de la canción de hecho apareció escrito con sangre, como sabréis, en la escena de uno de los crímenes que fueron ordenados por él, y básicamente parece ser que fue porque él creía que estos asesinatos, ya me dirás, pues podrían ayudar a precipitar dicha guerra racial. O sea que en principio esa parece su motivación. Ni que decir tiene que, bueno, pues Charles Manson ha sido mitificado a todos los niveles, ¿no? O sea, tanto como emblema de locura, como violencia, como todo lo relacionado con lo macabro, lo terrorífico, además la cara particular, esos ojos del loco, porque era un perturbado de narices, eso sin ninguna duda, pues además no ayudaron, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y bueno, pues ya os digo, se han escrito muchísimos libros. Yo os recomiendo uno que se llama Helter Skelter para los que les guste estas cosas, que digamos que fue escrito de hecho por el fiscal que trabajó en el juicio de este personaje, Vincent Bugliosi, y que habló básicamente sobre este tema y claro, son personas que estuvieron muy cercanas y conocen cosas que otros desconocemos. Por eso creo que es importante siempre informarse mucho, leer mucho y demás, ¿vale? Y bueno, antes de meternos en vereda, así, porque ya os digo, esto tiene mucha tela que cortar. Básicamente comentaros que fue hijo de una joven prosti de 16 años de nombre Kathleen Maddox. Nació en el Hospital General de Cincinnati, Ohio, y bueno, su nombre completo es Charles Miles Maddox. Después de su nacimiento, su madre parece ser que estuvo casada brevemente con un obrero llamado William Manson y por eso le puso el apellido. Su padre biológico parece ser también, pero no se sabe, un coronel llamado Walker Scott, contra quien la madre había interpuesto incluso una demanda de paternidad que dio lugar a un juicio, pero que vamos, que al tipo le dio igual. Y Charles Manson nunca conoció a su padre biológico, o al menos eso es lo que se cree, ¿no? Hay muchos detalles, como os comento, acerca de los primeros años de Manson que son objetos de controversia porque hay una gran variedad de historias que han favorecido, como siempre, los medios, que muchas de ellas son totalmente falsas. Por eso os digo que muchas de las cosas que se han contado, evidentemente, como pasa con este tipo de personajes, ¿no? tan famosos y tan, pues la gente también se monta unas películas de mucho nivel, ¿no? Como pasa en casos de esta índole. Entonces, bueno, parece ser que también, yo siempre voy a decir parece ser y demás, porque ya os digo que todo es relativo, o sea, no hay ninguna certeza. Lo que está claro es que tuvo una infancia complicada, como suele pasar siempre en estos casos. Eso no hay ninguna duda. Parece ser también que la madre era alcohólica, ya os digo, supuestamente, y según él contó, en una ocasión parece ser que lo vendió por una jarra de cerveza a una camarera sin hijos y que fue luego su tío el que lo recuperó unos días más tarde. Su tío, el hermano de su madre, evidentemente. Posteriormente, la madre y el hermano fueron condenados a 5 años de cárcel por robar en una estación de servicio en el año 39, estamos hablando hace muchos años, en Charleston, Virginia Occidental, y entonces se tuvo que ir a la casa de sus tíos en Manhattan, Virginia Occidental, ya os digo, y en el año 47 la madre trató de llevarlo a un orfanato, pero no pudo porque no había plazas. Entonces el tribunal decide poner a Manson en lo que es la Gibbable School for Boys de Terre Haute, Indiana, que era una escuela para niños sin hogar. ¿Qué pasa? Que con la vida que había llevado, pues después de 10 años, básicamente el chaval se fuga para volver al hogar de su madre. ¿Pero qué pasa? Pues que con este tipo de madres, ya sabemos, pues parece ser que su madre lo rechazó, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que evidentemente su primer robo a mano armada se produce en 1947, cuando tiene 13 años, en una tienda de alimentos. Después fue encerrado en un reformatorio, del que escapó básicamente 4 días después con otro chaval.
y en el camino pues cometieron otros delitos a mano armada. En el 51, de nuevo, tras una serie de arrestos y fugas que ya os digo que van sucediendo constantemente durante muchos años de su vida, fue enviado a prisión por conducir un vehículo robado. Ya a finales del 52 había nada más y nada menos que 8 cargos contra él y bueno, pues fue transferido a otra prisión y liberado en el 54 por buen comportamiento. Y ya en el 54, cuando tenía 19 años de edad, se casa con Rosalie Jean Willis, que era una enfermera de tan solo 17 años, tampoco es que él fuese mucho más mayor porque tenía 19, y con ella tuvo su primer hijo. Pero bueno, como siempre, se dedicaba a lo que se dedicaba desde muy pequeño y volvió a ser arrestado por robo de vehículos. En el 58 vuelve a quedar en libertad provisional, fue nuevamente arrestado por falsificación de cheques en el año 61 y bueno, se divorció de su primera mujer, se casó de nuevo con una prosti llamada Candy Leona Stevens. Con ella también tiene a su segundo hijo, Charles Luther Manson, y bueno, pues como podéis ver, pues pasa la gran mayoría de su vida adulta en prisión, especialmente por robo de vehículos y fraude, aunque cuidado con esto, también fue acusado de proxenetismo y luego veremos por qué. Ya os digo que por aquella época y nuevamente en la cárcel es cuando de alguna manera podéis daros cuenta que este tipo no tenía ni formación ni nada. Entonces, claro, por eso precisamente es cómo es posible que este tipo, un atracador de poca monta y demás, que no es que tuviese una cosa, ¿sabes?, una mente prodigiosa, que tampoco era tonto, por supuesto, pero que llegase a convencer a toda esta gente, ¿no? Entonces es precisamente aquí donde comienza su formación esotérica y ya os digo, su interés por lo que es la filosofía oriental. Y ya sabemos todos lo que es la filosofía, que significa y procede del griego amigo de la sabiduría, ¿vale? Entonces, bueno, a partir de ahí, ya os digo, la filosofía también, pues es una ciencia, de la carrera de letras que también es un poco, que está muy bien conocer la asignatura y demás, y es muy interesante, sin ninguna duda, pero bueno, hay que reconocer que estamos hablando de ciertas teorías también que unos tipos determinados pues cuentan y que también, si te pones a analizarlo, se montan unas películas de mucho nivel. Yo siempre he dicho que yo creo que cuando se inventen, no es que se inventen, pero cuando hablan de ciertas teorías iban colocados, porque lo del... bueno, en fin, y luego además que hay que tener en cuenta que independientemente de la importancia que hayan podido tener en la historia, que eso es innegable, hay que tener que sus discípulos siempre les llevaban la contraria. O sea, uno decía una cosa, su discípulo manifestaba otra totalmente contraria, empezaban ahí ya os digo, en fin, era un poco comedura de tarro, ¿no? Que eso no quiere decir que parte de sus cosas, y ya depende de qué filósofo estemos hablando, pues sean importantes incluso para la cultura general, ¿no? Pero bueno, que la filosofía también hay que verla desde un punto de vista también relativo. Entonces, bueno, pues a partir de aquí y viendo un poco lo que es su infancia y demás, bueno, pues aquí lo tenemos en uno de sus primeros arrestos, básicamente, cuando aún parecía que tenía una cara relativamente normal, aunque ya os digo que ya de bebé se le ven esos ojos que dan un poquito de yuyu, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, vamos a hablar de una cosa que es fundamental y que ya os digo que es a lo mejor un poco más desconocida respecto a este individuo, ¿no? Porque tiene mucha tela el asunto, la verdad. Bueno, básicamente hay que tener en cuenta que este señor, que ya muy bien de la cabeza no debía de estar, tenía un interés desmesurado, ¿no?, por la música, por decirlo de alguna manera, de eso no cabe ninguna duda. Y para que lo sepáis, de alguna forma también, todo empieza aquí, aunque parezca mentira.
O sea, quedaros con lo de la música porque es fundamental para entender todo lo que pasó con este individuo. Básicamente ya os digo que a finales de los años 60 es cuando crea efectivamente esa familia Manson, esa secta criminal establecida en California y que lógicamente gana pues muchísima notoriedad, entre otras cosas por el asesinato de la actriz Sharon Tate y otras 4 personas el 9 de agosto del 69 a manos de Tess Watson y otros 3 miembros de la familia, actuando por supuesto bajo sus instrucciones, pero el grupo constaba de aproximadamente 100 seguidores, ¿vale? Digamos que vivían un estilo de vida poco convencional y consumían con frecuencia pues, drogas psicoactivas como la benzedrina, que era una anfetamina, alucinógenos por supuesto como el LSD, y hay que tener en cuenta que la mayoría de sus seguidores o seguidoras pues, eran mujeres jóvenes de clase media que, digamos, se sintieron hipnotizadas, atraídas por la cultura hippie y la vida comunal, aunque posteriormente se llegaron a, ya os digo, radicalizar hacia el crimen, ¿no? Por la comedura de tarro de este señor, ¿no? Que es lo que no deja de sorprender. Nada más y nada menos que fueron responsables de varios asesinatos, robos y agresiones. Fueron condenados en total por 9 homicidios ocurridos entre julio y agosto del 69, todo en Los Ángeles, y concretamente el asesinato fue del músico Gary Hinman, los ataques a Tate y 4 personas más en Cielo Drive, como sabéis en Beverly Hills, zona de mucha pasta, de gente de mucho dinero, el ejecutivo de supermercados Leno LaBianca y su esposa Rosemary, y el doble de riesgo Donald Sortisee. Una víctima potencial también habría sido el actor irlandés, entre otros, llamado Saladin Nader, pero parece ser que el plan fue saboteado por una de sus miembros que ya se había quedado horrorizada por la cadena de crímenes que estaban siendo cometidos por el grupo, ¿no? Bueno, pues quedaros con estas caras, básicamente, y vamos ahora a hablar del tema, ¿no? A ver, Manson ingresa, como en innumerables ocasiones, en un centro penitenciario en Estados Unidos, en la isla de McNeil, en Washington, concretamente en julio del 61, y ahí es cuando pasa 6 años en la cárcel, que yo creo que fue el periodo más largo que pasó de forma continuada al menos. Fue liberado de hecho en el año 67 y en este momento es cuando se traslada a San Francisco, donde con pues ayuda de un conocido de la cárcel pues se muda a un apartamento en Berkeley, y parece ser que mientras estuvo en la cárcel pues conoció a un ladrón de bancos llamado Alvin Karpis, que fue quien le enseñó a tocar la guitarra de acero. Entonces, viviendo como un indigente básicamente, conoció a Mary Brunner, que era una joven de 23 años de edad, que además provenía de la Universidad de Wisconsin-Madison y estaba trabajando como asistente de biblioteca de la Universidad de Berkeley, y literalmente Manson pues se fue a vivir con ella, porque ya te digo, no tenía donde caerse muerto el hombre, ¿qué iba a hacer? Si había pasado todavía en la cárcel, no tenía nada. Entonces, contra la voluntad de esta, pues se le ocurrió la felicidad de invitar a otra mujer a vivir con ellos, y en poco tiempo estaban compartiendo nada más y nada menos que la residencia con otras 18 mujeres. O sea, en fin. Entonces, en este momento se estableció como una especie de gurú en San Francisco durante, entre comillas, el verano del amor de 1967, aprovechando básicamente festivales y concentraciones hippies. Así que es a partir de ahí cuando tiene su primer grupo de seguidores, que fueron llamados, como vemos aquí, la familia Manson. Os pongo a estos, aunque tenía muchos más, porque fueron los perpetradores de los asesinatos y demás, ¿vale? Entonces, ya os digo, es que la mayoría de ellas eran mujeres. Entonces, antes de que terminase ese verano del amor, digamos que Manson y 8 o 9 de sus seguidores pues se suben, parece ser, a un autobús escolar que además habían personalizado en plan hippie, con alfombras, cojines de colores, en fin, que el caso es que se empiezan a recorrer el estado de Washington, Los Ángeles, México, en fin,
para posteriormente volver a la zona de Los Ángeles, donde empezaron a vivir en Topanga, Malibu y Venice Beach. Ya en el 67, Brunner quedó embarazada, aunque ya sabemos que tuvo hijos desde muy joven anteriormente, de Manson el 15 de abril del 68, y dio a luz a un niño al que llamó Valentine Michael, apodado Pooh Bear, que en español sería el oso Pooh. Winnie the Pooh, no sé si... para ver si asociamos. Y el actor Al Lewis dejó a sus hijos con Manson para que éste los cuidara en un par de ocasiones, y lo describió como un buen tipo cuando él lo conoció, cosa que tampoco nos extraña demasiado. A partir de aquí, pues Manson conoce a nada más y nada menos que Dennis Wilson. Bien, ¿y quién es Dennis Wilson? Os estaréis preguntando, los que no lo sepáis. Pues era nada más y nada menos que el baterista de los Beach Boys. Se conocen a mediados del año 68. Y de acuerdo con su amigo y luego letrista Stanley Shapiro, un día, mientras Dennis conducía por la carretera, parece ser que sube a dos chicas que estaban haciendo autostop y que resultaron ser miembros del clan Manson, y no dejaron de hablar de él, ¿no? Todo el rato, no, es que es un mago, no sé qué, es que es un dios, lo tenían idolatrado totalmente, estaban pues comedura de olla total. Y entonces, claro, pues el Wilson se queda interesado por el tema, y a la noche siguiente, cuando regresa a su casa de Malibu de una sesión de grabación a las 3 a.m., pues se encuentra en la entrada con un hombre de corta estatura y barba. Hay que tener en cuenta que era muy bajito, por eso digo que es que era un nada, es que era increíble, ¿no? Entonces, bueno, pues se le acercó, y entonces el Wilson pues le pregunta, oye, están en su casa, ¿no? Y dice, ¿qué pasa, que me vas a lastimar? A lo que Manson le respondió, ¿crees que estoy aquí para lastimarte, hermano? Y se arrodilló para besarle los zapatos, que además era una de las costumbres preferidas que tenía este individuo. Así que cuando Dennis entró a su casa acompañado de Manson, se encontró evidentemente con una docena de desconocidos en su casa, la gran mayoría mujeres, que además, estas cosas pasan, pues eran el punto débil de este señor, como muchísimos músicos y como muchísima gente y como incluso personas normales, ¿no? El tío vio allí y tal, y en lugar de decir, ¿qué hacéis en mi casa, largaros de aquí?, pues dijo, ostras, mujeres, y ya pues se metió ahí en la historia, ¿no? Entonces, claro, Manson se junta con este tipo, que es un tío famoso, es que no estamos hablando de cualquiera, y llega incluso a grabar algunas canciones. O sea, según el propio Manson declara, bueno, yo estaba con Dennis en el estudio de grabación de su hermano, que era más grande de la mayoría de estudios comerciales. Evidentemente hicimos una sesión y dejamos alrededor de 10 canciones. Es verdad que el grupo, los Beach Boys, evidentemente pues niegan enérgicamente que existan dichas grabaciones, que hay algunas incluso que fueron coproducidas por Carl y Brian, que también eran miembros del grupo, y no de Dennis, como tantas veces se ha dicho. Y de hecho el ingeniero Stephen Desper afirmó que efectivamente estas grabaciones existen y que el material era incluso bastante bueno. O sea que parece ser que el tipo encima tenía talento musical. Por eso os digo que lo de la música es muy importante en este tema. Está claro que los discos fueron grabados porque, de hecho, innumerables grupos que conocemos a día de hoy, Guns N' Roses, System of a Down, el personaje también Marilyn Manson, bueno, pues un innumerable grupo de músicos muy famosos han versioneado y han incluso reproducido las canciones de Manson, con lo cual existen, y muchas de sus otras canciones están basadas en la vida de este señor, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Pues que en un momento determinado, concretamente en agosto del 68, pues se monta el tío una guarida para el grupo, evidentemente para la secta, en un rancho conocido como Rancho Span, que era básicamente donde a menudo se filmaban películas de vaqueros.
después de que el manager de Wilson le dice a la familia Manson que tenían que irse de la casa del músico, ¿no? Que no podían estar allí. Entonces es cuando se van a este rancho. Los miembros de la familia, vamos a decir a partir de ahora, pues como todo hippie en aquella época, pues hacen diferentes trabajos en el rancho. Y aquí, por eso lo del tema del proxenetismo, que os dije que os quedaseis con ello, es cuando Manson empieza a ordenar a las mujeres, incluyendo a Lynette Fromm, que tuvieran relaciones al loro con el octogenario y ya prácticamente ciego dueño del rancho, que tiene tela, y que encima le hicieran caso. Así que prácticamente todas las mujeres actuaron literalmente como objetos sex para el dueño con tal de no pagar el alquiler. Quedaros con eso. Y luego además aparece un personaje fundamental que es Charles Denton Tex Watson, que pronto se unió al grupo y era pues básicamente un tejano de pueblo que había dejado la universidad y se había trasladado allí a California, ¿no? Vamos a verlo. Bueno, pues aquí nuestro amigo Tess Watson, que es el primero de la fila. No sé si podéis ver el nombre, porque ya os digo que las grabaciones, entre otras cosas, son en blanco y negro. Pero bueno, si puedo luego os pongo alguna foto que sea un poquito más nítida, porque también de la marinera el tío. Y ya os digo, en los primeros días de noviembre, bueno, pues se establecen en los alrededores del Valle de la Muerte. Todo esto en California, ¿vale? Donde ocupan pues dos ranchos abandonados, uno de ellos Myers y otro Barker. Concretamente el primero, bueno, pues que es donde se dirigieron en principio, era de una abuela de las muchas mujeres de Manson, y luego el otro era, bueno, pues propiedad de una mujer ya mayor, digamos que donde Manson se presenta con otro miembro de la familia, indicándole que era músico, que necesitaba un lugar tranquilo para componer, y bueno, pues la mujer pues accede a que se queden allí, y por ese motivo Manson la obsequió nada más y nada menos con uno de los discos de oro de los Beach Boys. Posteriormente vuelven al rancho Span y aquí Manson y Tess Watson bueno, pues visitan a un conocido en Topanga y bueno, les tocó canciones de los Beatles, del álbum The White Album, que había salido recientemente al mercado y que es el que obsesiona a Manson totalmente. Es cuando se obsesiona literalmente con el grupo, ¿no? Y es cuando nace toda esta historia de que él interpreta, ya os digo que supuestamente, ¿no? Que lo que están diciendo básicamente en este disco es, pues ya os digo, que hay una tensión racial entre negros y blancos, que esto iba creciendo, que los negros pronto harían una rebelión en todas las ciudades de Estados Unidos, y de hecho, pues digamos que habló pues de forma muy contundente sobre el asesinato de Martin Luther King, que como sabéis ocurrió el 4 de abril del 68, y ya en la víspera de Año Nuevo, en Myers, los miembros de la familia se reúnen alrededor de una hoguera y literalmente escuchan como Manson explicaba que la agitación social que él les había predicho también había sido al loro prevista por los Beatles. Madre de Dios. Bueno, digamos que este era el aspecto que llevaba por aquel entonces, pues típico así de músico hippie y demás. Y claro, ¿qué pasa? Pues que a principios de enero del año 69 la familia pues se va por ahí, por el desierto, y bueno, pues se posiciona para controlar supuestas tensiones en Los Ángeles y se mudan a una casa de color amarillo canario en Canoga Park, que no estaba muy lejos del rancho Span, porque bueno, pues a ese lugar, vamos a quedarnos con esto, ¿vale? A ese lugar iba a permitir, digamos, que el grupo se mantuviera sumergido bajo el conocimiento del mundo exterior. Esto es muy importante para el tema de las sectas. ¿Qué pasa? Que bueno, Manson, por supuesto, llamó al lugar, adivinad,
Yellow Submarine, evidentemente. En referencia también, no hace falta decirlo, a una canción de los Beatles. Y allí los miembros de la familia se preparan para ese inminente apocalipsis, ¿no?, del que hablaba este individuo. Entonces, ¿qué pasa? Que ya en febrero, digamos que la visión de este individuo ya ha calado tremendamente en la familia y, bueno, pues crea un álbum que, bueno, parece ser que tenía canciones tan sutiles que, bueno, como las de los Beatles, y que desencadenarían lo que es el caos que él predecía de alguna manera. Entonces, en esta casa de Canoga Park, mientras se trabajaba en los vehículos y se estudiaban minuciosamente los mapas para prepararse el tío para la huida a través del desierto, pues también trabajaba en las canciones del futuro álbum. Y aquí es cuando Manson dijo que, cuidado con esto, importante, que Terry Melcher, productor musical amigo de Dennis Wilson, daros cuenta que tenía contacto con gente del mundo de la música, o sea, los Beach Boys, ¿sabes? Iba a ir a casa para escuchar el material musical que él había preparado con tanto, ¿sabes? Aparte de con tanta paranoia, pues con tanto supuesto talento que él creía que tenía, y ordenó, de hecho, pues a las mujeres preparar una recepción impoluta, ¿no?, comida, limpiar y demás. ¿Pero qué pasó? Pues que evidentemente Terry Melcher nunca se presentó. Entonces esto es muy importante. Bueno, pues aquí tenemos al productor musical, ya os digo que era amigo de Dennis Wilson, el Melcher. Y bueno, pues ¿qué pasa? Bueno, pues que nunca se presenta, y esto bueno, pues hace que el 23 de marzo del año 69, básicamente Manson, sin ser invitado, pues se dirige a la calle 10050 Cielo Drive, en Beverly Hills, como os comento, un barrio de gente con mucho dinero, donde vivían muchísimos famosos y demás. Y esto fue porque él conocía esta dirección como residencia en la que Terry Melcher era inquilino. O sea, realmente su objetivo era localizar a este individuo, ya con intención de a lo mejor asesinarlo y demás por no haberse presentado, o simplemente para intentar camelarlo para que produjese su disco, es decir, por el motivo que fuese. Pero él, desde luego, que va allí buscando a este señor. Eso es importante que esto se sepa. Bueno, la propiedad era de Rudy Altobelli, que era un empresario del espectáculo. Pero ¿qué pasa? Que cuando llega allí, bueno, pues Melcher ya no era inquilino del sitio, porque desde febrero de aquel año los inquilinos eran nada más y nada menos que Sharon Tate y Roman Polanski. Bueno, pues Sharon Tate, lógicamente, era una actriz y modelo estadounidense que durante los 60 pues interpreta pequeños papeles en televisión antes de bueno, pues ir creciendo en lo que es la fama y empezar a aparecer en películas y ser constantemente pues presentada en revistas de moda como chica de portada, y recibir, pues la verdad, que críticas positivas, ¿no?, por sus actuaciones cómicas y dramáticas. Y de hecho pues llega a ser aclamada como una de las digamos, actrices más prometedoras de Hollywood, ¿no? Nada más y nada menos que debuta en el cine en el año 61, ¿no?, en la película Barabás con Anthony Quinn. O sea que, y luego pues hace varias películas, la de terror Eye of the Devil, y su actuación más recordada fue la de Jennifer North en la película clásica de culto del año 67, Valley of the Dolls, por el que fue nominada al Globo de Oro. Además, ese año también aparece en la cinta de Fearless Vampire Killers, que es dirigida por su futuro esposo, al que vemos aquí, Roman Polanski, y que, bueno, parece ser que también el Polanski estuvo también metido en asuntos turbios respecto a alguna posible agresión sex, en fin, bueno, a saber.
La cuestión es que, digamos que el último film completado de esta chica, preciosa la verdad, pues sería 12+1, que pues se tuvo que lanzar lógicamente de forma póstuma, ¿no?, en el año 1969. Entonces, bueno, pues, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, pues que básicamente, tras esta gran decepción con el tema de Melcher y demás, pues parece ser que, bueno, pues cuando se entera de quiénes están viviendo allí y demás, y ya con 34 años, esa paranoia que tenía de desencadenar una situación de caos y descontrol, para salir victorioso y demás, y iniciar esa supuesta guerra racial en Estados Unidos, que en realidad todo fue más bien por lo del tema de la música y demás, pues ordena a sus seguidores ir a la casa de Beverly Hills, en la que estaba en ese momento Tay con 3 amigos. Tened en cuenta que Tay estaba en ese momento embarazada de 8 meses de su marido Roman Polanski, como vemos aquí cuando se estaban casando, y los ordena supuestamente matar a todos los que estuvieran allí presentes y además, bueno, dejar pruebas falsas para incriminar a miembros de las Panteras Negras, que también eran muy famosas por esa época, eran también personas muy violentas porque eran un grupo de, bueno, pues activistas, digamos, por los derechos de los afroestadounidenses, ¿no?, como sabéis, de ahí el nombre Panteras Negras. Entonces, ahí como que Manson quiso involucrarlos precisamente por eso, para crear esa guerra racial, ¿no? No sé si os dais cuenta del asunto. Entonces, claro, esto lo hace básicamente por, ya os digo, porque él, claro, espera encontrarse con el tal Terry Melcher, que además era hijo de la actriz Doris Day. O sea que aparte de ser productor musical, pues era hijo de una estrella de Hollywood sin ninguna duda, y además salía con otra estrella, Candice Bergen. Entonces vivieron durante un tiempo efectivamente en esa casa de Cielo Drive, donde efectivamente pues fueron asesinados un año después Tate, al que Manson, a raíz de enterarse de que vive allí, pues empieza a visitarlos regularmente hasta que envía a la familia a cometer este recado que os he comentado, que es ir allí y cargarse a todo hijo de vecino. Parece ser que Manson llega a contactar en algún momento con Melcher, pero a pesar de esto, bueno, pues parece ser que su relación se va agriando de alguna manera, se estropea por completo. En junio del 69 parece ser que por la incapacidad del productor de conseguirle un contrato discográfico. Entonces, claro, a raíz de todo esto, bueno, pues toma esa decisión de ir allí para cargarse a todo el mundo, pero claro, tener en cuenta que Manson en ningún momento comete los asesinatos directamente. O sea, él es, digamos, el inductor, la mente pensante y quien ordena a parte de la familia a llevar a cabo este crimen tan brutal. Pero él en ningún momento asesina a nadie en el sentido literal de la palabra, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando que se cobraron en total, como habíamos dicho antes, la vida de 9 personas y que sin ninguna duda fueron salvajemente asesinadas. Y esto pues deja fascinado al mundo entero, ¿no? Entonces, ya os digo, la versión oficial es la de la investigación, ¿no? Pero la mejor fuente, como os he comentado antes, es la de Helter Skelter, que bueno, son 800 páginas que devoras ahí de una manera adictiva, porque es escrita por el fiscal, ya os digo, que había encarcelado a Manson y que logró que fuese condenado a pena de muerte, tanto para él como para sus secuaces, pero bueno, luego ya veremos, ¿no? Y bueno, pues también hay otras historias, una que se llama Manson, la historia real, que es obra de Tom O'Neill, y es un periodista que estuvo obsesionado durante mucho tiempo con los hechos
y digamos que trató de dar forma, como pasa siempre en estos casos, a una teoría de la conspiración del caso, ¿no? Eh, en fin, es que con estas cosas siempre pasa lo mismo. Por supuesto, esto se lleva a cabo y se ve constantemente en un montón de series, de películas que se han hecho basadas en la vida de este individuo. En fin, que podemos encontrar un montón de material, ¿vale? Que es, digamos, que tiene la intención de hacer conocer un poco la verdad del caso Manson, pero que, ya os digo, hay que quedarse un poco con la versión oficial, ¿no? Y al final ya os digo que es que el tema de la música tuvo muchísimo que ver. Entonces, vamos a hablar ya del crimen como tal, porque tela marinera. Digamos que uno de los elementos más desagradables de los crímenes de la familia fue sin ninguna duda el ensañamiento con el que fueron apuñaladas las víctimas, ¿no? Además, también fue la aparición de las palabras pig, cerdo, political piggy, cerdito político y death to pigs, muerte a los cerdos, que pintaron con sangre en las paredes de las casas donde se produjeron, ¿no? Y que también estaban relacionadas con otras canciones del famoso, dichoso disco de los Beatles, White Album, digamos, Piggies, y que dotó a los trágicos hechos de una aureola, ya os digo, de morbo y misterio. Es que, claro, bueno, parece ser que realmente hay muchas personas involucradas en la historia de Manson. Ninguna realmente de ellas pudo decir realmente qué ocurrió, porque nadie tomaba decisiones para todo el grupo. Y bueno, pues las teorías que describen algunos libros pues giran en torno a eventos que se sabían desde hace muchísimos años, pero que hoy en día son mucho menos conocidos que el asesinato de Sharon Tate, ¿no? Así que bueno, básicamente el 8 de agosto del año 69, Sharon Tate estaba tan solo a 2 semanas de dar a luz. Ese día tuvo a 2 invitadas en casa para almorzar, las actrices Joanna Petet y Barbara Lewis, a quienes comentó su decepción, digamos, por el retraso en los planes de regreso que le había prometido su marido Polanski de Londres, ¿no? Esa tarde la llamó por teléfono, indicándole pues eso, que se iba a retrasar y demás. Ya sabemos cómo son. Bueno, me callo. Y su hermana pequeña Debra también la llamó para preguntar si se podía quedar junto a su hermana Patty a pasar la noche en su casa, pero Sharon les dijo que no. Así que esa noche fue a cenar a su restaurante favorito, el Coyote, junto a Jay Severin, Gotches Firikowski y Abigail Folger, y regresó a su casa básicamente a las 10:30. Al filo de la medianoche es cuando fueron asesinados por los miembros de la familia del individuo este, y sus cuerpos fueron encontrados a la mañana siguiente, a las 8, por el ama de llaves de Tate, Winifred Chapman. La policía llega poco después a la escena del crimen, donde encontraron en primer lugar el cuerpo sin vida de un joven que se identificó posteriormente como Stephen Parent, muerto a tiros en su coche ubicado en la entrada de la casa. Y una vez dentro pues es cuando encuentran los cuerpos de Tate y Severin en el salón de estar, con una cuerda larga atada a sus cuellos para conectarlos entre sí, de la marinera. En el jardín de la entrada encuentran los cuerpos de Firikowski y Folger. Todas las víctimas, a excepción de Parent, habían recibido numerosas puñaladas. Imaginaos una mujer embarazada a 2 semanas de dar a luz, qué barbaridad. Por eso es el crimen más mediático y más grave de los que cometieron estos individuos, ¿no? Porque hubo muchos otros. En fin, bueno, en total 9, como os comento, ¿no? Y digamos que en el informe forense pues se constata lamentablemente que Tate recibió 16 puñaladas, de las cuales 5 pues habrían sido mortales de necesidad, por sí solas. Que manda narices a una mujer embarazada. Hubo un solo superviviente, el conserje William Garretson, que lógicamente fue llevado para ser interrogado,
porque vivía en la casa de invitados, que se encontraba muy cerca de la casa principal, aunque no directamente visible, y de hecho llegó a ser el primer sospechoso. Por eso pues lo interrogan, incluso le hicieron una prueba de polígrafo. Y bueno, pues él dice que Parent los visitó a las 11:30, que se tomaron unas cervezas, que se marchó a los pocos minutos. Garretson aseguró no tener nada que ver con los asesinatos y que no sabía nada que les pudiese ayudar en la investigación, tras lo cual efectivamente fue liberado. Por supuesto, informaron a Polanski de todo lo que había ocurrido y este pues regresa de inmediato a Los Ángeles, donde los policías, que eran incapaces de encontrar los motivos para estos asesinatos tan brutales, ¿no? Comenzaron a inquirir sobre Tate y sus amistades. Entonces, bueno, pues el 13 de agosto enterraron a la mujer en el cementerio Holy Cross de Culver City, California, con su hijo. Paul Richard Polanski, que fue el nombre que se le dio de manera póstuma, dedicado a los padres de Polanski y Tate, en brazos, porque es que el niño ya estaba, que ya estaba totalmente desarrollado, ¿no? Y el funeral pues también se celebró ese mismo día, se programaron con varias horas de diferencia para permitir literalmente que los amigos en común pues pudiesen asistir a ambos, ¿no? Ya os digo, la revista Life dedicó un extenso artículo a estos asesinatos e incluso publicó fotografías de la escena de los crímenes. Se entrevistaron incluso con Polanski y permitió el individuo, Polanski me refiero, que se le fotografiase en el salón donde murieron Tate y Severin, con la sangre seca de Tate claramente visible en el suelo delante de él, que manda Jones. Esto lógicamente fue muy criticado, como sobre, porque vamos, manda narices, aunque él dijo que lo había hecho porque quería saber, ¿no? En fin, quiénes eran los responsables, que quería impresionar a los lectores con la esperanza de que alguien pudiese ayudar en la investigación, patatín, patatán. Ya os digo que este hombre fue acusado de abuso sexual. Bueno, aquí tenemos unas imágenes en las que bueno, se ve un poco lo que es la escena del crimen y demás. Por supuesto a Manson, lo que fue luego la tumba de Sharon Tate y una foto de la propia Sharon, que no sé si se la ve bien, pero está aquí embarazada, ¿vale? Para que lo veáis. O sea que estaba ya, vamos, a puntito. En fin, entonces, bueno, pues lógicamente a raíz de los acontecimientos pues se empiezan lo típico, ¿no? A reestrenar todas las películas en las que había actuado Tate, consiguiendo todavía más popularidad que en las ediciones originales. Ya se empieza a especular sobre las motivaciones de los asesinatos. Algunas llegan a alegar que ciertas fotografías de Tate habían sido, ya os digo, divulgadas durante un ritual satánico. En fin, es que ya os digo, empiezan a surgir una serie de películas que no vienen al caso. Las amistades de Tate, de hecho, salen en varias ocasiones a criticar el trato que se le estaba dando por parte de los medios a este crimen tan brutal, y digamos que es que fue calificado como un asesinato ritual, ¿no? Digamos que Mia Farrow dijo que Tate era un ser humano dulce y puro como ninguno, lo típico que se dice en estos casos, mientras que no quita que lo fuera, por supuesto, ¿eh? Mientras que Patty Duke la recordó como una criatura dulce, que estaba loca con ella y que no conocía a nadie que no lo estuviese. Y de hecho Polanski llegó a reprender a los periodistas con los que había colaborado en su momento, en fin, en una rueda de prensa, diciéndoles que, aunque muchas veces habían escrito que Tate era preciosa, probablemente una de las mujeres más bellas del mundo, y sin ninguna duda era preciosa, como habréis podido ver, ¿quién había escrito sobre lo buena que era, no? En fin, bueno, esto son cosas que yo qué sé. El caso es que Peter Evans después citó al actor Lawrence Harvey, quien comentó sobre Polanski después de las muertes: esto destrozará a Roman, los votos matrimoniales no significan nada para él, pero pocos hombres han adorado tanto a una mujer como él adoraba a Sharon. En fin, o sí o no. De hecho, bueno, Polanski llegó a admitir después
que en los meses siguientes a los asesinatos sospechó de varios amigos y colegas y que su paranoia solo se apaciguó con el arresto de los verdaderos culpables, ¿no? Muchos periódicos afirmaron que muchas estrellas de Hollywood estaban marchándose de la ciudad, mientras otros estaban instalando ya sistemas de seguridad en sus casas por todo lo que había pasado, porque claro, esto traumatizó a toda la urbanización de Beverly Hills. Se creó una tensión y una oleada de pánico que no os podéis imaginar, porque era algo superior a lo que se hubiese visto antes, que estaban convencidos de que toda la comunidad de ricos y famosos estaba en peligro. Se saca incluso a los niños de la ciudad, se alquila seguridad, e incluso el famoso actor Steve McQueen, del que también haré un vídeo en su momento, se llevó un arma cuando acudió al funeral de Severin, ¿no?, que fue uno de los asesinados en la casa. Entonces, bueno, vamos a entrar a ver si vamos acortando, pero claro, es complicado, ¿eh? Bueno, pues ya para terminar, aunque también es un poquito larga la historia, vamos ya con el tema de la investigación policial y por otra parte también la incapacidad policial, ¿no?, como pasa en algunas ocasiones. Digamos que la investigación de por sí fue totalmente endeble, porque todas las pruebas condenatorias fueron circunstanciales o testimoniales, pero casi ninguna material a pesar del tema, ¿no? La policía de Los Ángeles fracasa estrepitosamente en el rastreo de la escena y de los sospechosos. Se puede decir que era un departamento, aparte de perezoso, incompetente, que tampoco, digamos por otra parte, tiene opción, porque las dos masacres, que ya os digo, la de Sharon Tate y otras 4 personas, y posteriormente la segunda que os había comentado al principio del matrimonio LaBianca, dejaron una carnicería mayúscula y pruebas físicas nítidas. Estamos hablando de cuerpos cosidos a puñaladas, letras pintadas con sangre en las paredes, disparos, ahorcamientos y nada. Entonces ahí es donde, digamos, reside el componente adictivo del volumen clásico en cómo se arman las piezas para construir una acusación, ¿vale? A partir de aquí los hechos se despliegan como una trama policial, judicial, filosófica, es decir, como un thriller real en toda regla. Claro, hay que tener en cuenta que en esta historia todo el mundo miente sobre su edad, sobre sus apellidos, todo el mundo tiene un apodo o dos, graves problemas de memoria y de humor, no recuerdan nada cuando son preguntados, se ríen en la cara de los investigadores a carcajadas y a destiempo, y además sostienen teorías delirantes con aplomo. Ya veis aquí las caras de las chicas, o sea, van tan tranquilas riéndose y demás, ¿no?, después de hacer semejante salvajada, en fin. Entonces, ya os digo, la mayor parte de los implicados, digamos que tienen encefalograma plano y es su estupidez la que los condena. El caso realmente se comienza a construir por una casualidad totalmente, ¿no? Susan Atkins, presa en la cárcel por otro asesinato, le confiesa a una interna que ella participó, ¿no?, en la matanza de Tate. Así es como descubren el rancho donde se ocultan Manson y los suyos, donde guardan el botín de sus robos y llevan a cabo sus orgías. Porque claro, toda esta gente, ya os digo, hacía vida hippie, como os digo, el tío era un proseneta, en fin. Cuando llegaron los agentes se toparon con hippies de 20 años, medio en bowlings, que desnudos, vamos, que viven en lo que ha sido el decorado de varios western, cantina incluida, donde ya os digo, el propietario octogenario medio ciego cobijaba, digamos, a esta gente a cambio de sex, y porque de hecho una de las chicas llegó a convertirse en su concubina, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Se halla una anciana acurrucada dentro de la caseta del perro y a 2 bebés con quemaduras por el sol, y en la furgoneta que los lleva detenidos, cada palabra de Manson es contestada por un amén del resto del grupo, y digamos que fue fichado por la LAPD como Manson Charles, alias Jesucristo Dios. El fiscal comienza a adentrarse en las historias de un harén lunático y criminal, a abrirse paso en una maraña de alucinaciones,
de la historia del poder mental de Manson, que se ha contado muchas veces, pero que parece realmente inverosímil, como os comento, que un hombre logre que 4 personas maten inocentes, entre ellos a una embarazada por él, resulta realmente inconcebible, ¿no? Entonces, bueno, pues precisamente en su libro construye la fascinante psicología de Manson, ¿no? Abandonado por su madre, que hace que esto alimente su misoginia y racismo hasta una sociopatía total. Todo lo que habíamos hablado en un principio de estar constantemente a hacer vida en la cárcel desde los 13 años. Y es que, a ver, parece que estaba ingresando a propósito porque no tenía dónde vivir fuera de la institución, ¿no? Pero sin ninguna duda tenía una increíble capacidad de supervivencia en entornos hostiles, una resiliencia mental que contrasta con su escasa estatura en torno al 1,60 m. Y ya os digo, es que fue básicamente esas lecturas que hace de carácter filosófico, la cienciología, un poco de la Biblia, y luego la sabiduría que tienen estas personas que están tanto tiempo, una sabiduría carcelaria, para resumir, ¿no? De hecho, llega a suplicar en algún momento que no lo pongan en libertad. Y luego aparte, pues es que claro, hace contactos con gente importante que le permiten pues convertirse, ya os digo, en un auténtico proxeneta, reclutando a chicas engañadas, eso sí, nunca con violencia, entre comillas, porque en el fondo las hizo prostitutas. Entonces, claro, durante esa década perfecciona todos los talentos de una perversa mente controladora, con una capacidad para obtener información y leer en el interior de los desconocidos que solo tienen los trileros y taures. Es decir, sus dotes de embaucador, su cháchara espiritual, pues lógicamente se van a completar con la llegada del LSD, no tengáis ninguna duda. Y bueno, en fin, ya os digo, no es raro, ¿no?, que el tema de las investigaciones policiales al final, bueno, pues se complique. Aquí vemos a Manson ya preso, evidentemente ya bastante mayor, y a su alrededor vemos pues las fotos de algunos de los miembros importantes de la familia, incluso al mismo, mucho más joven, en la foto de la esquina. Y bueno, pues vamos a intentar resumir ya un poco, hablando de todo, y a ver si terminamos. Digamos que en lugar de una enrevesada historia de rencores, mensajes ocultos que tienen que ver con un problema de tráfico de drogas, el individuo que lo tenemos aquí concretamente, que ya habíamos hablado de él, de Tess Watson, traficante de drogas que vivía en el rancho Spam con Manson y sus seguidores, parece ser que le robó el dinero a otro traficante, Bernard Crowe. Este Crowe llamó al rancho y amenazó, siempre supuestamente, con matarlos a todos si no le devolvían el dinero. Esto hizo que Manson fuese directamente al apartamento de Crowe en Hollywood. Los dos hombres pelearon, así que Manson lo dispara en el estómago y creyó que lo había matado, pero no era así. Entonces, según el relato de Day, a partir de ese momento todo se aceleró. Entonces, bueno, el miedo a las posibles represalias hizo mella en Manson. Advirtió a los residentes del rancho que los panteras negras, como os comento, los iban a atacar, o sea que les comió la olla completamente. Les dijo, no, tenemos que defendernos porque los panteras negras nos van a matar. Entonces buscó además la protección de los Street Satans, que eran una pandilla de motociclistas a los que invitó a instalarse en el rancho. Y también en esa época llegó Bobby Bisuleil, que era un joven de 20 años que le suministraba droga a los Street Satans, y que es este chico que vemos aquí, y que también es importante porque, bueno, pues en una ocasión les consiguió mescalina que le compró a su amigo Gary Hinman, pero cuando los Satans se quejaron de que la droga era mala, pues el tipo este, vuelvo a repetir, intentó que le devolvieran el dinero. Así que el 25 de julio del 69 él y Hinman se pelean y los dos quedaron heridos.
Por lo tanto, este llama a Manson, que llega con refuerzos, le corta la cara a Hitman con una espada de la Confederación y huye del lugar. Preocupado por si los denunciaba, el Vieux Soleil apuñaló de muerte a Hitman, que fue, ya os digo, el segundo asesinato después de Crow, bueno, al que no llegaron a matar. Para intentar eliminar su rastro, fue cuando escribió Political Piggy con sangre en una pared y después le cuenta a la policía que había visto a 2 hombres que mataron a Hitman y que eran negros. Así que cuando Vieux Soleil fue detenido el 6 de agosto fuera de Los Ángeles, pues a Manson le preocupó que pudiese hablar sobre ese crimen o sobre lo que había pasado con Crow, así que alguien ideó un plan para replicar la escena del crimen en otro sitio y hacerle creer a la policía que el asesino de Hitman seguía suelto. Y es aquí, según esta teoría, que se elige la casa Cielo Drive, porque Watson había estado allí en una fiesta organizada por Melcher. Sabemos que en realidad, bueno, fue allí precisamente por el tema de Melcher, ¿no? Y fue cuando se dio cuenta de que este ya no vivía allí, que ya no era inquilino y que era realmente Sharon Tate y Roman Polanski los que eran dueños de la casa. Y aquí es cuando sucede pues todo esto. Concretamente las chicas bueno, pues son Susan Atkins, Patricia Krenwinkel y Linda Kasabian, las que participaron directamente en el delito y que fueron las que mataron a Tate y a todas las personas que había en ese momento en la casa. Y bueno, pues ya os digo que casualmente se encuentran fuera de la vivienda con Steven Parent, que estaba visitando a un amigo de la casa y también lo matan a tiros, ¿no? Entonces, bueno, pues no contentos con esos, la noche siguiente van a la casa de Leno y Rosemary LaBianca, maniatan a la pareja, esto lo hace Manson, y ordena a los demás que los mataran. La teoría es que para este segundo crimen básicamente es que Manson quería dinero de LaBianca para pagarles a los Stray Satans, lógicamente, la deuda por la mescalina mala, ¿no? Tened en cuenta que esta gente también es muy peligrosa. Entonces, en fin. Total, que hasta que las autoridades conectan los delitos con Manson y demás, pues pasa tela marinera. Y bueno, finalmente el 25 de enero del 71, bueno, pues fueron declarados culpables. Aparte de Manson, pues Atkins, Krenwinkel y Van Houten, evidentemente. Y más tarde, ese mismo año, Watson fue condenado por los crímenes de la casa de Tate y Manson. Fue además sentenciado por los asesinatos de Gary Hitman y Donald C. Parece ser, bueno, lo que os había comentado, un doble que fue asesinado en el Rancho Hispano a finales de agosto del 69. Y con estas condenas se terminó el caso de la familia Manson, aunque la fascinación y las sombras sobre estos atroces crímenes perduran, ya os digo, más de 56 años después. O sea, es que esto es así. Entonces, bueno, aunque en un principio son condenados, como os comento, a muerte, finalmente por un tema político y demás que durante un tiempo se suspende este tipo de condena en el sitio donde son, como os comento, enjuiciados, pues finalmente se quedan, digamos, en cadena perpetua, por decirlo de alguna manera. Y bueno, pues a partir de aquí Manson queda preso ya por el resto de su vida, por suerte, porque estaba como un cencerro. Y bueno, pues ya sabéis que muere finalmente, concretamente de cáncer. Para ser exactos, creo que era, a ver, muere de cáncer de, no sé si era de páncreas. Un momentito, por favor, que es que sé que fue de cáncer, pero no sé. Sí, cáncer de colon y paro cardiorrespiratorio, ¿no? Ya cuando vemos aquí que está mayor, pero el tío tenía 83 palos, ¿sabes? En fin, que tiene tela. En fin, esta gente es que no se puede rehabilitar y es lo que hay, ¿no?
Así que, bueno, yo creo que básicamente hemos contado todo lo importante, pero bueno, para ver que al final, aparte de las muchas teorías que pueda haber, pues el tema de la música tuvo mucho que ver y por supuesto todo lo que fue la cultura popular y el legado que deja, lamentablemente, porque es que, claro, estamos hablando, ya os digo, de un montón de grupos y un montón de directores y un montón de actores y un montón de gente que ha versioneado temas suyos, que ha hecho canciones, digamos, sobre él, incluso los Ramones, ¿no? Que ayudaron a convertir el delirio de Manson en algo cargado de glamour, banalizando los asesinatos de Manson, ¿no? En fin, bueno, ya os digo. Igual que Guns N' Roses, con Luta Jogain Girl, como parte de su álbum The Spaghetti Incident, en fin, incluso Los Simpson en su momento, la serie Mindhunter, incluso Dexter, South Park, etcétera, etcétera. Así que nada, creo que ya ha quedado claro, pues bueno, que lo perturbado que fue todo, cómo es posible que pasara algo así. Y ya os digo, no nos vamos a meter en teorías conspiratorias de control mental, de que si el FBI estuvo involucrado, que no sé qué, patatín, patatán. Total, que las drogas también hicieron mucho porque se les iba la vida a esta gente, que estaba tan colocada que es que no... En fin, pero bueno, no se excusa. Así que nada, espero haberlo contado de una manera literal, o sea, medianamente clara, porque, claro, es mucha información y contarla un poco ordenada, así, de manera como hago yo, así imprevista, sin guión ni nada, pues bueno, a veces voy, no sé qué. Así que nada, gracias a todos, espero que os guste el vídeo, aunque sea largo, y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos y nada, que durmáis bien.